Aún recuerdo aquella mañana de abril en que comprendí que mi vida entera había sido construida sobre una mentira silenciosa. No era una mentira que alguien me hubiera contado. Era peor que eso. Era la mentira que yo misma había elegido creer, día tras día, año tras año, hasta que se convirtió en la única verdad que conocía. Mi madre y mi tía nacieron el mismo día, un 1 de abril, como si el universo hubiera querido jugar una broma desde el principio. Gemelas idénticas, tan parecidas que sus propios padres debían marcar sus ropas para distinguirlas. Mi abuela solía decir que ni siquiera lloraban diferente. La misma voz, el mismo llanto, el mismo modo de fruncir el ceño cuando algo las molestaba. 10 minutos. Eso fue todo lo que las separó al nacer. Mi madre salió primero, 10 minutos antes, y por esos 10 minutos se convirtió en la hermana mayor. Mi tía fue la menor. 10 minutos que sin que nadie lo supiera entonces, cambiarían todo, absolutamente todo. Crecieron como un solo ser dividido en 2 cuerpos. Mismas calificaciones en la escuela, mismos gustos, misma forma de caminar. Cuando una se enfermaba, la otra también. Cuando una lloraba, la otra sabía por qué sin necesidad de preguntar. Eran el reflejo perfecto una de la otra, como si el destino las hubiera creado para demostrar que existe algo más allá de lo que llamamos individualidad. Y entonces llegó aquel día de abril, otra vez abril, siempre abril, en que ambas se casaron. Fue casi simultáneo, como si incluso en esto debieran ser idénticas. El casamentero trajo fotografías de 2 hombres. Mi madre, por ser la mayor, por esos malditos 10 minutos, eligió primero. Tomó la fotografía de un hombre con ojos oscuros y sonrisa torcida, un hombre que parecía guardar secretos en cada gesto. Mi tía eligió días después al otro hombre de la fotografía, un arquitecto de expresión serena y mirada calculadora. Nadie lo supo en ese momento, pero esa elección fue como abrir 2 puertas que conducían a universos completamente opuestos. Mi padre era un hombre de tormentas. No porque fuera malo, aunque a veces lo parecía, sino porque llevaba dentro de sí algo que no podía quedarse quieto, algo que no cabía en las 4 paredes de una casa, en las obligaciones de un horario, en las expectativas de una familia. Era como el viento, imposible de atrapar, imposible de domesticar. Recuerdo que cuando nací, mientras caminaba hacia el registro civil para inscribirme, cambió de opinión sobre mi nombre 3 veces. Iba a llamarme Jean, simplemente Jean. Pero en el camino, según me contó mi madre años después, se detuvo en medio de la calle y decidió que Jean no era suficiente. Tiene que ser más verdadero, dijo. Y entonces me puso Jean, doble verdad. Como si con la repetición pudiera conjurar algo que él mismo no lograba encontrar. Los primeros años fueron extraños. Mi padre trabajaba cuando quería, bebía cuando quería, desaparecía cuando quería. Mi madre, en cambio, no tenía el lujo de elegir. Se levantaba antes del amanecer para ir al mercado, donde vendía ropa interior y calcetines. Regresaba cuando ya había oscurecido, con las manos hinchadas y la espalda adolorida. Pero nunca se quejaba. O tal vez lo hacía tanto que dejé de escucharla. Hubo una noche, yo debía tener 5 o 6 años, en que mi padre llegó borracho. Había estado celebrando algo con sus amigos, algo que para él era importante, pero que para nosotros era solo otra excusa. Mi madre estaba lavando los platos cuando le pidió que los recogiera de la mesa. Solo eso. Ayúdame a recoger los platos, por favor. No sé qué fue lo que pasó por su mente en ese instante. Solo recuerdo el sonido, uno tras otro, cada plato volando contra la pared, estrellándose, deshaciéndose en 1000 fragmentos.
Mi madre se quedó paralizada frente al fregadero, sin atreverse a voltear, mientras detrás de ella el mundo se hacía pedazos. Al día siguiente, él regresó sobrio. Se arrodilló frente a ella y le pidió perdón con una voz tan quebrada que casi no parecía suya. Cuando me lo pediste sentí que me estabas encerrando, me dijo. Sentí que me estabas atando. Mi madre lo perdonó. Siempre lo perdonaba. Pero eso no impidió que las tormentas continuaran. Poco a poco, los días en que mi padre estaba en casa se volvieron semanas en que no estaba. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Y luego, 5 años antes de que yo cumpliera 25, dejó de volver por completo. Simplemente desapareció, como si hubiera sido tragado por esa libertad que tanto anhelaba. Mi madre envejeció 30 años en 10. Su rostro se llenó de arrugas profundas, sus manos se volvieron ásperas como piedra, su mirada se endureció. Ya no era la joven delicada de las fotografías, era una mujer que había sobrevivido a una guerra que nadie más veía. Mi tía, en cambio, mi tía era como una pintura que nunca se desgasta. Vivía en un barrio hermoso, en una casa con jardín y ventanas amplias que dejaban entrar la luz. Su esposo salía a trabajar cada mañana a la misma hora y regresaba cada tarde a la misma hora. Era predecible como un reloj, confiable como el amanecer. Nunca levantaba la voz, nunca olvidaba un aniversario, nunca bebía más de una copa de vino. Cuando yo era niña, mi hermano menor y yo corríamos hacia la casa de mi tía cada vez que las cosas en casa se ponían difíciles. Era nuestro refugio. Allí todo olía a limpio, todo estaba en orden, todo parecía seguro. Mi tía nos recibía con una sonrisa tranquila y nos preparaba chocolate caliente. Nos dejaba dormir en el cuarto de huéspedes, donde las sábanas eran suaves y no había gritos que atravesaran las paredes. Yo amaba esa casa, amaba a mi tía, y creo que en algún lugar oscuro de mi corazón también odiaba a mi madre por no ser como ella. Hubo un día en que la escuela organizó una reunión de padres. Yo tenía 9 años. Mi madre iba a venir, pero esa mañana la miré con sus ropas manchadas de sudor, su cabello despeinado, sus ojeras profundas, y sentí vergüenza. No quería que mis compañeros la vieran. No quería que supieran que esa mujer cansada y vieja era mi madre. Así que le pedí a mi tía que fuera en su lugar. Ella aceptó sin hacer preguntas. Llegó a la escuela con un vestido elegante, el cabello peinado con suavidad, una sonrisa amable. Mis compañeros la vieron y susurraron entre ellos. «Tu mamá es tan bonita», me dijeron, y yo no los corregí. Dejé que creyeran lo que quisieran creer. Esa noche, cuando regresé a casa, mi madre me preguntó cómo había ido la reunión. Le dije que bien. No le conté que había reemplazado su presencia con la de su hermana. No le conté que me había avergonzado de ella. Creo que ella lo supo de todos modos. Siempre lo sabía. Los años pasaron y yo crecí atrapada entre dos mundos. El mundo de mi madre, caótico, impredecible, lleno de deudas y peleas y noches sin dormir, y el mundo de mi tía, ordenado, sereno, lleno de certezas y tardes tranquilas. Dos mundos tan opuestos que parecían pertenecer a planetas diferentes, y sin embargo, ambos nacidos de la misma semilla. Dos mujeres idénticas que habían tomado caminos opuestos. ¿Cómo es posible que dos vidas comiencen en el mismo punto y terminen en lugares tan distantes? Esa pregunta me persiguió durante años. Y entonces, cuando tenía 25 años, recibí una carta de mi tía que lo cambió todo. Era una mañana de invierno. El cielo estaba gris. La escarcha cubría las ventanas. El cartero dejó el sobre en el buzón y yo lo abrí sin pensar demasiado. Dentro había una carta escrita con la caligrafía delicada de mi tía y 2 llaves.
Leí la carta una vez, luego otra y otra más. Jin, voy a terminar con esto. Ya no puedo más. Sé que si alguien pregunta, no sabré qué decir. Esa es mi desgracia, que toda mi vida he estado cansada, pero no tengo palabras para explicar por qué. Desde niña, todo fue fácil. Desde joven, todo fue cómodo. Desde que me casé, todo fue perfecto. Y esa perfección me ha asfixiado hasta el último aliento. Tu madre ha vivido en medio de tormentas, siempre corriendo, siempre luchando, siempre con algo que resolver. Y yo la he envidiado tanto, tanto que duele. Ella nunca tuvo tiempo para aburrirse. Yo nunca tuve otra cosa más que aburrimiento. No vengas demasiado pronto, pero tampoco demasiado tarde. Si me encuentras en un estado terrible, por favor, arréglame antes de que alguien más me vea. No quiero que me recuerden así. Dejé caer la carta. Las manos me temblaban. Tomé las llaves y salí corriendo hacia su casa. El frío me cortaba la cara, pero no me importó. Corrí y corrí hasta que llegué a esa casa hermosa, esa casa que siempre había sido mi refugio, esa casa que ahora parecía una tumba. Abrí la puerta con las llaves. La casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Las cortinas estaban cerradas. El aire olía a cerrado, a abandono. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo cómo cada paso resonaba contra las paredes vacías. La encontré en su habitación. Estaba acostada en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si hubiera decidido dormir para siempre. Llevaba puesto un vestido azul claro, el mismo que usaba en las fotografías de su juventud. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, pero había algo en esa serenidad que me rompió por dentro, porque no era paz lo que vi en su expresión, era resignación. Me arrodillé junto a la cama y tomé su mano. Estaba fría, tan fría. Y fue entonces cuando lloré como no había llorado en años. Lloré por ella, por mi madre, por mí misma. Lloré por todas las decisiones que tomamos sin saber a dónde nos llevará. Lloré por esos 10 minutos que separaron a dos hermanas idénticas y las convirtieron en extrañas. Mi tía había elegido la estabilidad, había elegido la comodidad, la previsibilidad, la seguridad. Y esa elección la había matado lentamente, día tras día, hasta que ya no pudo soportarlo más. Mi madre había elegido, o tal vez no había elegido, tal vez simplemente le había tocado el caos, la incertidumbre, la lucha, el dolor. Y esa elección la había mantenido viva, furiosa, inquebrantable. ¿Cuál de las dos había sido más feliz? No lo sé. Tal vez ninguna. Tal vez ambas. Tal vez la felicidad no es algo que se elige, sino algo que se construye en medio de las ruinas que la vida nos entrega. Organicé el funeral con ayuda de mi madre. Fue un día extraño. Ver a mi madre frente al ataúd de su hermana gemela era como ver a alguien despidiéndose de sí misma. Dos versiones de la misma persona. Una que había sobrevivido y otra que había claudicado. Mi madre no lloró. Se quedó allí, rígida, con los ojos secos y la mandíbula apretada. Cuando todos se fueron, se acercó al ataúd y susurró algo que solo ella y el cuerpo de su hermana pudieron escuchar. Nunca me dijo qué fue. Los días después del funeral fueron borrosos. Volví a mi vida como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi tía. Cada vez que abría los ojos, veía a mi madre. Y entre ambas, veía mi propio reflejo. Una mujer de 25 años que no sabía quién era ni qué quería. Trabajaba en una oficina pequeña, un trabajo sin importancia, con un salario que apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Había dejado la universidad años atrás porque no había dinero para continuar.
Había pasado de un empleo temporal a otro hasta que finalmente conseguí algo estable. Pero no me hacía feliz. Nada me hacía feliz en realidad. Vivía como un fantasma. Iba al trabajo, regresaba a casa, comía algo, dormía. Y al día siguiente, todo volvía a empezar. No tenía amigos cercanos, no tenía pasiones, no tenía sueños, solo tenía rutina. Y entonces, en medio de esa niebla gris que era mi vida, aparecieron dos hombres. No fue planeado, no fue buscado, simplemente sucedió. El primero fue Yang Wu. Lo conocí en un restaurante donde trabajaba de mesera los fines de semana para ganar algo extra. Era fotógrafo, aunque no un fotógrafo exitoso. Tomaba imágenes de la naturaleza, de montañas lejanas, de animales salvajes que nadie más veía. Vivía al día, sin un ingreso fijo, sin un plan claro. Era delgado, con el cabello un poco largo y una sonrisa tímida que aparecía cuando menos lo esperabas. Esa noche había venido con un editor de una revista. Estaba tratando de venderle algunas fotografías, tratando de convencerlo de que su trabajo valía algo. Pero cuando llegó el momento de pagar, su dinero no alcanzó. Vi la vergüenza en su rostro, la forma en que bajó la mirada y murmuró una disculpa. El editor se fue molesto. Yang Wu se quedó allí, solo, con las manos vacías. No sé por qué lo hice. Tal vez porque vi en él algo que reconocí. Tal vez porque en ese momento me sentí menos sola. Pero pagué la diferencia. Le dije que no se preocupara, que todos pasamos por momentos difíciles. Él me miró con esos ojos oscuros y me agradeció en voz baja. Luego me pidió mi número. Le dije que no. Pero regresó a la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que finalmente acepté salir con él. Yang Wu era diferente. No tenía dinero, pero tenía algo que yo no había visto en mucho tiempo: pasión. Hablaba de sus fotografías como si fueran ventanas a otro mundo. Me mostraba imágenes de amaneceres en montañas remotas, de ciervos corriendo entre árboles, de ríos que parecían de plata bajo la luz de la luna. Y cuando hablaba, sus ojos se encendían con una luz que yo había olvidado que existía. Me llevaba a lugares extraños. Una vez fuimos a una colina en las afueras de la ciudad solo para ver las estrellas. Otra vez caminamos bajo la lluvia porque, según él, la lluvia hacía que todo se viera más real. No planeaba nada, simplemente vivía. Y eso me asustaba. Me asustaba porque me recordaba a mi padre. Esa misma impulsividad, esa misma incapacidad para quedarse quieto, esa misma manera de perseguir algo invisible que nadie más podía ver. Pero también me hacía sentir viva. El segundo hombre fue Yang Qiu. Lo conocí en una academia donde tomaba clases de inglés por las mañanas antes de ir al trabajo. Quería mejorar mis habilidades para conseguir un empleo mejor. Él también estaba allí, tomando clases de negocios internacionales. Era alto, bien vestido, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que parecía diseñada para inspirar confianza. Yang Qiu era todo lo que Yang Wu no era. Tenía un buen trabajo en una empresa reconocida. Tenía un departamento en un edificio moderno. Tenía un auto, ahorros, un plan de vida claro. Cuando me invitó a salir, llegó puntual. Había reservado una mesa en un restaurante elegante. Había planificado cada detalle del día: almuerzo a las 2, café a las 3, cine a las 5. Al principio me pareció excesivo, demasiado controlado, demasiado predecible, pero también me hacía sentir segura. Con él no había sorpresas, no había caos, todo estaba en orden. Me cortejó con la misma precisión con la que planeaba todo lo demás. Llamaba cada noche a la misma hora, enviaba flores los viernes, recordaba cada detalle que yo mencionaba. Era atento, considerado, confiable, y yo no sabía qué sentir.
Con Yang Wu, mi corazón latía más rápido. Con Yang Qiu, mi mente descansaba. Con Yang Wu, sentía emoción. Con Yang Qiu, sentía paz. Dos hombres tan diferentes como mi madre y mi tía. Y yo, atrapada en medio, sin saber cuál elegir. Empecé a verlos a ambos, no de manera abierta. Ninguno sabía del otro, pero los veía. Los fines de semana con Yang Wu, improvisando caminatas y cenas sencillas. Entre semana con Yang Qiu, siguiendo itinerarios perfectos y conversaciones educadas. Era una mentira terrible, lo sabía, pero no podía detenerme, porque cada uno me daba algo que el otro no podía, y yo necesitaba ambas cosas. Necesitaba el caos y necesitaba el orden. Necesitaba la pasión y necesitaba la estabilidad. Pero las mentiras no pueden sostenerse para siempre. Una noche, después de cenar con Yang Qiu en un restaurante caro, salimos y nos encontramos con mi tía. Fue una coincidencia terrible. Ella estaba allí con su esposo. Yang Qiu la vio y asumió que era mi madre. Encantado de conocerla, señora, le dijo con una sonrisa cortés. Mi tía me miró, yo la miré, y en ese silencio compartido entendimos que yo estaba repitiendo la misma mentira de mi infancia, dejando que la gente creyera que ella era quien me había criado, dejando que la elegancia de su vida cubriera la aspereza de la mía. Ella no me delató, sonrió, estrechó la mano de Yang Qiu y siguió su camino. Pero esa noche, cuando regresé a casa, me miré al espejo y no reconocí a la persona que vi. ¿Quién era yo? ¿La hija de mi madre o la sobrina de mi tía? ¿La mujer que amaba a Yang Wu o la que estaba con Yang Qiu? No lo sabía, y eso me aterraba. Los meses pasaron y la situación se volvió insostenible. Yang Qiu empezó a hablar de matrimonio. Me dijo que quería formalizar nuestra relación, que quería presentarme a sus padres, que quería construir un futuro conmigo. Y yo no supe qué responder, porque cuando estaba con él, pensaba en Yang Wu, y cuando estaba con Yang Wu, pensaba en Yang Qiu. Fue en otoño cuando todo comenzó a derrumbarse. Yang Wu me invitó a un viaje a las montañas. Dijo que quería fotografiar los colores del otoño, que quería que yo lo acompañara. Acepté. Necesitaba alejarme de la ciudad, de las decisiones, de todo. Fuimos a una cabaña pequeña en medio del bosque. Pasamos el día caminando entre árboles dorados y rojos. Bebimos vino junto a una fogata. Y esa noche, cuando el alcohol nubló mi mente, dije algo que no debí decir. No me ates, le dije a Yang Wu. No trates de encerrarme. Él me miró confundido. ¿De qué hablas? No respondí. Solo seguí bebiendo hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente, cuando desperté, Yang Wu me contó lo que había dicho. Y fue como si me hubieran golpeado, porque esas palabras, esas eran las mismas palabras que mi padre le había dicho a mi madre esa noche, cuando rompió todos los platos. Las mismas palabras que había usado para justificar su ausencia, su abandono, su desaparición. Y yo las había repetido. Sin darme cuenta, había dejado que la sombra de mi padre habitara en mí. Yang Wu me miró con preocupación. ¿Estás bien? No, hombre. No estaba bien, porque acababa de descubrir que llevaba dentro de mí algo de mi padre. Esa misma necesidad de libertad que destruye todo a su paso. Esa misma incapacidad para ser feliz en un solo lugar, con una sola persona, en una sola vida. Y eso me aterrorizó. Regresamos a la ciudad en silencio. Yang Wu intentó hablar conmigo, pero yo no tenía palabras, solo tenía miedo. Una semana después, recibí otra noticia que lo cambió todo nuevamente. Mi hermano menor había sido arrestado. Había golpeado a un hombre casi hasta matarlo por una mujer. Estaba acusado de intento de asesinato. Mi madre estaba desesperada, corriendo de un lado a otro, tratando de arreglar el desastre, tratando de encontrar un abogado.
tratando de entender cómo su hijo había llegado a ese punto. Y en medio de todo ese caos, mi padre regresó. 5 años después de desaparecer, simplemente apareció. Pero no era el hombre que yo recordaba. Estaba enfermo, demacrado, con la mente perdida en algún lugar al que ya no podíamos seguirlo. Tenía demencia. No me reconoció. No reconoció a mi madre. Solo balbuceaba cosas sin sentido y miraba al vacío. Mi madre lo recibió de vuelta, sin preguntas, sin reproches. Simplemente lo llevó a casa y comenzó a cuidarlo. Le daba de comer, lo bañaba, limpiaba después de él. Y lo extraño era que parecía feliz, como si toda esa lucha, todo ese dolor, todo ese abandono, finalmente tuviera sentido. Como si cuidar de un hombre que ya no la recordaba fuera la recompensa que había estado esperando toda su vida. Y yo no entendía nada. Mi vida se había convertido en un caos. Mi hermano en prisión, mi padre enfermo, mi madre agotada pero extrañamente satisfecha, mi tía muerta, 2 hombres esperando una respuesta, y yo, en medio de todo, sin saber quién era ni qué quería. Una noche, mientras cuidaba a mi padre, él me miró con esos ojos vacíos y susurró algo que sonó casi coherente. No camines por caminos desconocidos cuando ya esté oscureciendo. Cuando el cielo cambia de azul a gris, el corazón duele de maneras que no se pueden explicar. No sé si realmente me estaba hablando a mí o si solo estaba recordando algo de su pasado, pero esas palabras se clavaron en mí como espinas, porque tenía razón. Estaba caminando por caminos desconocidos mientras oscurecía, y mi corazón dolía de maneras que no podía explicar. Jang-woo me pidió que conociera a su hermano. Era lo más importante para él. Su hermano había sido su única familia después de crecer en un orfanato. Me habló de cómo su hermano lo había protegido, lo había criado, lo había convertido en quien era. Y cuando los vi juntos, vi algo que me asustó. Vi el mismo amor incondicional, desmedido, peligroso que mi padre había tenido por nosotros. Un amor tan grande que no cabía en el mundo. Un amor que termina destruyendo porque no sabe cómo contenerse. Y supe en ese momento que Jang-woo era como mi padre, que si me casaba con él, viviría la misma vida que mi madre. Una vida de tormentas, de ausencias, de amor tan intenso que quema. Jang-kyu, en cambio, me pidió matrimonio esa misma semana. Lo hizo de la manera más predecible posible. Una cena elegante, un anillo hermoso, una propuesta perfectamente ensayada. Me dijo que quería que fuéramos una familia, que quería darme estabilidad, que quería construir una vida juntos, y yo lo miré y vi la vida de mi tía. Una vida ordenada, segura, cómoda. Una vida sin sobresaltos. Una vida que me asfixiaría lentamente hasta que ya no pudiera respirar. 2 caminos, 2 vidas, 2 destinos. Y yo, como mi madre y mi tía tantos años atrás, tenía que elegir. Pero a diferencia de ellas, yo sabía lo que venía después. Sabía que cualquier elección me llevaría a una forma de sufrimiento. La pregunta no era cómo evitar el dolor. La pregunta era qué tipo de dolor estaba dispuesta a soportar. ¿El dolor del caos o el dolor de la monotonía? ¿El dolor de amar demasiado o el dolor de nunca sentir nada? ¿El dolor de ser como mi madre o el dolor de ser como mi tía? No había respuesta correcta, solo había decisiones y consecuencias. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles vacías de la ciudad, pensé en los 10 minutos que habían separado a mi madre de mi tía. 10 minutos que habían determinado todo. Y me pregunté si mi propia vida también se estaba decidiendo en estos momentos. Si cada segundo que pasaba sin elegir era un segundo que me alejaba de una vida y me acercaba a otra. El viento soplaba frío. Las hojas secas crujían bajo mis pies. Y en algún lugar lejos
escuché el sonido de un tren alejándose en la noche. No sabía hacia dónde iba ese tren, pero sabía que pronto tendría que decidir si subir o dejarlo partir. Hubo un invierno en mi vida que nunca terminó, no porque el frío durara más de lo normal, sino porque algo dentro de mí se congeló y dejó de moverse. Los días pasaban como sombras sin forma. Las noches se extendían interminables y yo seguía caminando entre dos mundos sin poder elegir ninguno. Yang Wu me había invitado a su pequeño estudio fotográfico. Era un espacio diminuto en el tercer piso de un edificio viejo, con paredes manchadas y ventanas que dejaban entrar demasiada luz o ninguna dependiendo de la hora. Había fotografías por todas partes, colgadas con clips en hilos que cruzaban el techo, apiladas en cajas de cartón, esparcidas sobre una mesa cubierta de polvo. Me mostró su proyecto más reciente. Era una serie de imágenes sobre ríos que estaban desapareciendo. Ríos que alguna vez habían sido caudalosos y ahora eran solo líneas delgadas de agua entre rocas secas. Me habló con esa pasión que le encendía los ojos, con esa urgencia de quien siente que debe capturar algo antes de que se pierda para siempre. La gente no entiende, me dijo mientras sostenía una fotografía frente a la luz. Creen que un río es solo agua, pero un río es tiempo, es memoria. Cuando un río desaparece, toda una historia se borra. Lo miré y sentí algo quebrarse en mi pecho, porque en ese momento vi lo que nunca había querido ver. Vi que Yang Wu era un hombre condenado a perseguir cosas que se desvanecían, ríos que se secaban, luz que se apagaba, momentos que no volvían, y yo sería solo una más en esa lista interminable de cosas hermosas que él intentaría capturar, pero nunca podría retener. ¿Y si nunca publican tu trabajo?, le pregunté en voz baja. Él se encogió de hombros. No importa, lo importante es que exista, que alguien, aunque sea una sola persona, lo vea y entienda. Esa respuesta me aterrorizó, porque significaba que para él el proceso era más importante que el resultado, el viaje más importante que el destino. Y eso era exactamente lo que mi padre había pensado siempre. Mi padre que había perseguido sueños sin nombre hasta desaparecer en ellos. Esa noche, cuando salí del estudio de Yang Wu, recibí una llamada de Yang Qiu. Su voz sonaba preocupada. ¿Dónde estás? Te estuve esperando en el café. Había olvidado nuestra cita, completamente. Me disculpé torpemente, inventé una excusa sobre el trabajo, prometí compensarlo. Él no se enojó, nunca se enojaba, pero escuché algo en su silencio que me hizo sentir peor que cualquier reproche. Está bien, dijo finalmente, pero ¿estás bien? Últimamente pareces distante. No supe qué responder, porque tenía razón. Estaba distante, no solo de él, estaba distante de todo, de mí misma. Los días siguientes fueron una confusión de mentiras pequeñas y silencios grandes. Veía a Yang Wu los fines de semana y fingía que no tenía otra vida. Veía a Yong Qiu entre semana y fingía que no pensaba en otra persona. Y cuando estaba sola, me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Mi madre empeoró. El estrés de cuidar a mi padre enfermo y lidiar con el caso legal de mi hermano la estaba consumiendo. Una tarde fui a visitarla y la encontré dormida en el sofá, con la ropa sucia de mi padre en una canasta junto a ella. Tenía el rostro tan cansado que parecía una máscara de cera. Me senté a su lado en silencio, sin despertarla, solo observándola respirar. Y por primera vez en mi vida, realmente la vi. No como la madre que me avergonzaba, no como la mujer que había fracasado en tener una vida mejor, sino como un ser humano que había elegido un camino difícil y había caminado por él sin quejarse, sin rendirse, sin pedir disculpas. Cuando despertó,
Me miró con esos ojos cansados y sonrió apenas. Jin, Jin, susurró. ¿Hace cuánto estás aquí? No mucho, mentí. Se incorporó lentamente frotándose el cuello. Tu padre preguntó por ti hoy. Bueno, no preguntó exactamente. Solo dijo tu nombre. Creo que te recuerda a veces. Fui a verlo. Estaba sentado en su habitación mirando por la ventana hacia un patio vacío. Cuando entré, no volteó. Solo siguió mirando el vacío como si hubiera algo allí que yo no podía ver. Me senté junto a él. Papá, dije suavemente, soy yo, Jin Jin. No respondió, pero después de un largo silencio, habló con una voz ronca y distante. El mar, ¿recuerdas el mar? No sabía de qué hablaba. Nunca habíamos ido al mar juntos, pero asentí de todos modos. Sí, papá, recuerdo. El mar no tiene forma, continuó, como si estuviera recitando algo aprendido hace mucho tiempo. Toma la forma del recipiente que lo contiene, pero si intentas atraparlo, se escurre entre los dedos. Me quedé inmóvil, porque esas palabras parecían contener toda su vida, toda su imposibilidad de quedarse quieto, de ser lo que otros esperaban, de encajar en una forma que no era la suya. Papá, susurré, ¿fuiste feliz alguna vez? Volteó lentamente hacia mí. Sus ojos, aunque vacíos, parecían buscar algo en mi rostro, y entonces dijo algo que me rompió. La felicidad es para las personas que saben quedarse quietas. Yo nunca aprendí. Salí de esa habitación con las manos temblando, porque acababa de escuchar la verdad más triste que había oído en mi vida. Mi padre no había sido cruel, no había sido egoísta, simplemente había sido incapaz de ser lo que mi madre necesitaba, incapaz de ser lo que nosotros necesitábamos, incapaz de ser otra cosa que lo que era, y yo estaba aterrorizada de ser igual. Una semana después, Young Kyu me invitó a conocer a sus padres. Vivían en una casa grande en un barrio residencial tranquilo. Todo estaba impecablemente limpio, perfectamente ordenado. Había flores frescas en jarrones de cristal. Había cuadros con marcos dorados. Había alfombras suaves y cortinas pesadas que bloqueaban cualquier ruido del exterior. Su madre me recibió con una sonrisa educada, pero distante. Me hizo preguntas sobre mi familia, mi trabajo, mis planes futuros. Preguntas que sonaban como un examen. Preguntas diseñadas para medir si yo era suficientemente buena para su hijo. Durante la cena, la conversación fluyó entre temas seguros: el clima, las noticias, los planes de vacaciones. Nadie levantaba la voz, nadie interrumpía. Todo transcurría con una cortesía tan perfecta que parecía ensayada, y yo me sentía asfixiar, porque vi mi futuro en esa mesa. Vi las cenas silenciosas, vi las conversaciones vacías, vi los años pasando sin sobresaltos, sin sorpresas, sin nada que alterara el orden establecido. Vi una vida donde nunca tendría que preocuparme por el dinero, pero tampoco tendría una razón para despertar emocionada. Una vida segura, una vida cómoda, una vida muerta. En el camino de regreso, Young Kyu tomó mi mano. «Les caíste bien», me dijo con satisfacción. Mi madre me dijo que eres una buena elección. Una buena elección. Como si yo fuera un mueble. Como si el amor fuera una decisión racional basada en listas de pros y contras. Young Kyu, dije despacio, ¿me amas? Él pareció sorprendido por la pregunta. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Solo a veces siento que te gusto porque encajo en tu plan. No porque seas incapaz de vivir sin mí. Se quedó callado un momento, procesando mis palabras. Luego respondió con esa lógica tranquila que lo caracterizaba. El amor no tiene que ser caótico para ser real. Yo te elijo todos los días. Eso es amor, tenía razón.
Desde cierto punto de vista tenía toda la razón, pero desde otro punto de vista me estaba describiendo un contrato, no una pasión. Llegamos a mi departamento y me bajé del auto sin mirarlo. Necesito pensar, le dije. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó con una confusión genuina. Jin, llevamos saliendo más de un año. Ya nos conocemos. Ya sabemos que funcionamos bien juntos. ¿Qué más necesitas saber? No pude responderle, porque lo que necesitaba saber no tenía que ver con él, tenía que ver conmigo, con quién era yo, con qué quería, con qué tipo de dolor estaba dispuesta a cargar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo el peso de todas las decisiones que no había tomado. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Jang-woo. Su voz sonaba extraña, acelerada. Jin, ¿estás despierta? Necesito que vengas, por favor. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Solo ven, por favor. Me vestí rápidamente y salí corriendo. El aire de la madrugada era cortante. Las calles estaban vacías. Tomé un taxi que me llevó al estudio de Jang-woo. Cuando llegué, lo encontré sentado en el suelo, rodeado de fotografías rotas. Había estado bebiendo. Sus ojos estaban rojos. Lo rechazaron, dijo sin mirarme. El proyecto de los ríos. La revista dijo que no era comercial, que nadie quiere ver cosas tristes. Me arrodillé junto a él. Recogí una de las fotografías rotas. Era hermosa. Un río delgado serpenteando entre montañas al atardecer, con una luz dorada que hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. Es hermosa, le dije. No importa, respondió con amargura. Hermosa pero inútil, como todo lo que hago. Lo abracé. Él se dejó abrazar como un niño perdido, y en ese abrazo sentí todo el peso de su fragilidad. Jang-woo no era el hombre libre y valiente que yo había imaginado. Era un hombre asustado que usaba la pasión como armadura contra el mundo. Un hombre que sabía que probablemente fracasaría, pero que seguía intentando porque no sabía hacer otra cosa. No eres inútil, le susurré. Eres valiente. Él se separó de mí y me miró con esos ojos oscuros. No soy valiente, solo soy terco. Hay una diferencia. Y entonces me besó. No fue un beso suave. Fue desesperado, urgente, como si estuviera tratando de aferrarse a algo sólido en medio de un naufragio. Y yo le devolví el beso porque en ese momento también me sentía naufragar. Nos quedamos allí, en ese estudio lleno de sueños rotos, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. No hablamos mucho. Solo nos sostuvimos el uno al otro mientras afuera el mundo despertaba y seguía su curso indiferente. Cuando regresé a mi departamento, era casi mediodía. Tenía mensajes de Jong-kyu preguntando dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba algo. Mensajes llenos de preocupación genuina. Mensajes de un hombre que me cuidaría, que nunca me haría pasar noches en vela recogiendo pedazos rotos. Pero no respondí, porque algo en mí se había desplazado esa noche. Algo se había movido de lugar y ya no podía fingir que todo estaba como antes. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi hermano fue condenado a 3 años de prisión. Mi madre se derrumbó cuando escuchó el veredicto. Tuve que ir a verlo a la cárcel. Tuve que mirarlo a través de un vidrio y escucharlo decir que lo sentía, que había sido un error, que no sabía qué le había pasado. Ella se estaba yendo con otro, me dijo con los ojos llenos de rabia y vergüenza. Y yo no pude soportarlo, no pude soportar perderla, mi hermano menor, el niño que había jugado conmigo en la casa de mi tía. El niño que se había escondido conmigo cuando mi padre gritaba. Ahora era un hombre adulto que había perdido el control por amor, o por lo que él creía que era amor. El amor no debería doler así, le dije. Él rió con amargura.
¿Y qué sabes tú del amor? Tú ni siquiera sabes qué quieres. Tenía razón, no lo sabía. Pero verlo allí, encerrado, destruido por su propia incapacidad de soltar, me hizo entender algo importante. Que el amor que no te deja libre no es amor, es prisión. Esa noche volví a casa de mi madre. Ella estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos lentos y cansados. Mi padre estaba en su habitación, probablemente dormido o mirando la pared. La casa olía a sopa de verduras y a soledad. Me senté en la mesa y observé a mi madre trabajar. Después de un largo silencio, le pregunté algo que había querido preguntar durante años. Mamá, ¿por qué lo recibiste de vuelta? Después de todo lo que hizo, después de que desapareciera. ¿Por qué? Ella no volteó. Siguió cortando verduras con un cuchillo viejo que hacía un sonido rítmico contra la tabla. Porque es mi marido, respondió simplemente. Pero te abandonó. Sí. Te hizo sufrir. Sí. Entonces, ¿por qué? Finalmente se volteó hacia mí. Su rostro estaba calmado, casi sereno, porque cuando elegí casarme con él, sabía quién era. Sabía que no podría quedarse quieto. Sabía que me haría sufrir. Y aún así lo elegí. No puedo enojarme con él por ser quien siempre fue. Me quedé sin palabras, porque esa respuesta contenía una sabiduría que yo no tenía, una aceptación profunda de la contradicción. Mi madre no había perdonado a mi padre porque fuera un santo. Lo había perdonado porque había entendido que el amor no es obtener lo que quieres, sino aceptar lo que es. Pero fuiste infeliz, insistí. Ella sonrió apenas. A veces, pero también fui feliz. Tu padre, cuando estaba presente, realmente estaba presente. Me hacía reír, me hacía sentir viva. Sí, también me hizo llorar. Pero prefiero haber llorado por algo real que haber vivido cómoda con algo vacío. Pensé en mi tía, en su carta, en su confesión de que la perfección la había asfixiado. Y entendí que mi madre y mi tía habían tomado dos caminos opuestos y ambas habían sufrido, pero solo una había vivido. ¿Y si me equivoco?, le pregunté en voz baja. ¿Y si elijo mal? Mi madre se acercó y puso su mano sobre la mía. Esa mano áspera, llena de cicatrices y callosidades. Esa mano que había trabajado hasta sangrar para mantenernos. Esa mano que nunca había sido suave, pero que siempre había estado allí. Jin Jin, me dijo, no existe elegir bien o mal. Solo existe elegir y vivir con las consecuencias. Tu tía eligió seguridad y murió de aburrimiento. Yo elegí pasión y casi muero de agotamiento. Pero yo sigo aquí. Todavía respiro. Todavía siento. Eso tiene que contar para algo. Esa noche dormí en mi antigua habitación. Era pequeña, fría, con paredes descascaradas y una ventana que no cerraba bien. Pero por primera vez en meses dormí profundamente, sin sueños, sin pesadillas, solo un descanso oscuro y total. Desperté antes del amanecer. Había una luz gris filtrándose por la ventana. Escuché a mi madre moviéndose en la cocina, preparando el desayuno. Escuché a mi padre toser en su habitación. Escuché la vida transcurriendo en toda su imperfección y brutalidad. Y tomé una decisión. No sé si fue la correcta, no sé si alguna vez lo sabré, pero era la única que podía tomar sin traicionarme a mí misma. Llamé a Yonkyu esa mañana. Quedamos en vernos en un parque cerca de su oficina. Era un día nublado, con ese tipo de nubes bajas que hacen que todo parezca más cerca y más pesado. Él llegó puntual, como siempre, con un café para mí en la mano. Nos sentamos en una banca. El café estaba caliente. Las hojas caían de los árboles en un movimiento lento y constante. Yonkyu, comencé. Mi voz temblaba un poco. No puedo casarme contigo. Él dejó su café en la banca. Su rostro se puso pálido. ¿Por qué? ¿Qué hice mal?
No hiciste nada mal, ese es el problema. Eres perfecto, demasiado perfecto, y yo no soy perfecta. Soy un desastre. Vengo de un desastre. Y si me caso contigo, pasaré toda mi vida tratando de ser alguien que no soy, tratando de encajar en tu mundo ordenado, y eso me matará. Lentamente, pero me matará. Eso no es cierto, dijo con desesperación. No espero que seas perfecta. Te acepto como eres. No, no es verdad. Me aceptas porque crees que puedo cambiar, porque crees que con suficiente estabilidad me volveré como tú. Pero no funcionará así. Yo soy hija de mi madre. Llevo el caos en la sangre. Él me miró largamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, preguntó con una voz quebrada. ¿Es por él? ¿Por ese fotógrafo? Podría haberle mentido. Podría haberle dicho que no. Pero ya había suficientes mentiras entre nosotros. Sí, admití, pero no de la manera que piensas. No es que lo ame más que a ti, es que con él soy yo misma, con todas mis contradicciones, con todos mis errores, y con él no tengo miedo de ser todo eso. Young-Kyu asintió despacio, se puso de pie. Su café quedó olvidado en la banca. Espero que seas feliz, dijo, y por la forma en que lo dijo, supe que realmente lo esperaba, porque eso era Young-Kyu, un hombre bueno que merecía a alguien mejor que yo, alguien que pudiera amarlo sin reservas, alguien que quisiera la vida que él ofrecía. Lo vi alejarse entre los árboles. Caminaba recto, con los hombros firmes, como alguien que sabía a dónde iba incluso cuando el camino dolía. Y sentí una tristeza profunda, pero también sentí alivio. Llamé a Yang-Woo esa misma tarde. Le dije que necesitábamos hablar. Quedamos en un café pequeño cerca del río. Él llegó con las manos en los bolsillos, el cabello desordenado, una sonrisa tímida. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, el río fluía lento y gris. Había pájaros en los árboles. Había gente caminando con prisa. Había vida transcurriendo como siempre transcurre, indiferente a nuestros dramas personales. Terminé con Young-Kyu, le dije directamente. Yang-Woo se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque no era lo correcto, para ninguno de los dos. ¿Y ahora qué? Lo miré a los ojos. Esos ojos oscuros que guardaban tantos miedos disfrazados de valentía. Ahora, no sé, no tengo un plan, no tengo garantías. Solo sé que cuando estoy contigo, no tengo miedo de no tener respuestas. Él extendió su mano sobre la mesa. Yo tomé esa mano. Era cálida. Era real. No te puedo prometer estabilidad, me dijo en voz baja. No te puedo prometer que algún día seré exitoso, o que tendremos una casa bonita, o que no pasaremos noches preocupándonos por el dinero. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque prefiero vivir preocupada que morir cómoda. Porque mi tía murió en una cama suave y mi madre sigue viva durmiendo en una cama dura. Y yo quiero estar viva, aunque duela. Él apretó mi mano y en ese apretón había una promesa diferente, no una promesa de felicidad eterna o de comodidad garantizada. Era una promesa de presencia, de realidad, de vivir juntos todo lo que viniera con los ojos abiertos. Salimos del café tomados de la mano. El cielo había empezado a despejarse. Había un poco de sol filtrándose entre las nubes. No era un atardecer dramático, ni un amanecer glorioso. Solo era una tarde normal. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. No porque hubiera elegido correctamente, sino porque finalmente había elegido. Los días siguientes no fueron mágicos. No hubo transformación repentina. Yang-Woo seguía siendo un artista pobre que luchaba por vender su trabajo. Yo seguía siendo una mujer común con un trabajo común y una familia rota. Mi padre seguía enfermo. Mi hermano seguía en prisión. Mi madre seguía cansada. Pero algo había cambiado.
Yo había cambiado. Empecé a ayudar a Yang Wu con su trabajo. No porque entendiera de fotografía, sino porque él necesitaba que alguien creyera en lo que hacía. Le ayudaba a organizar sus portafolios, a contactar editores, a presentar proyectos. No siempre funcionaba. La mayoría de las veces no funcionaba, pero cuando funcionaba, aunque fuera una vez, la luz en sus ojos valía todo el esfuerzo. Él me acompañaba a visitar a mi familia. Al principio le daba miedo. Mi familia era caótica, ruidosa, impredecible. Pero lentamente empezó a encariñarse. Le tomaba fotografías a mi madre mientras cocinaba. Se sentaba con mi padre y le mostraba imágenes de lugares lejanos. Mi padre casi nunca respondía, pero a veces sonreía. Y eso era suficiente. Una noche, mientras estábamos acostados en su pequeño departamento, mirando las sombras en el techo, me preguntó algo que me sorprendió. ¿Crees que tu madre se arrepiente? Pensé en mi madre, en sus manos ásperas, en su rostro cansado, en su obstinación de seguir adelante sin importar qué. No, respondí después de un silencio. Creo que no. Ni siquiera un poco, tal vez, pero no del todo, porque incluso en lo peor, ella vivió algo verdadero, y eso tiene que contar. Yang Wu se quedó callado un momento. Luego susurró en la oscuridad. Tengo miedo de fallarte, de no poder darte lo que mereces. Me acerqué a él. No quiero que me des lo que merezco. Quiero que me des lo que eres, y yo te daré lo que soy. Y veremos qué construimos con eso. No fue una declaración romántica, no fue poesía, pero fue honesto. Y la honestidad, aprendí, vale más que 1000 promesas hermosas. El invierno finalmente terminó. La primavera llegó con su tibieza cautelosa. Las flores comenzaron a brotar en los parques. Los árboles se llenaron de hojas nuevas. Y yo seguía sin tener respuestas. Seguía sin saber si había elegido bien. Seguía sin garantías de que esto funcionaría. Pero había dejado de buscar garantías porque entendí algo fundamental. Que la vida no es una ecuación que puede resolver correctamente. Es una contradicción constante que debes aprender a habitar. Mi madre y mi tía habían sido contradicciones vivientes, idénticas pero opuestas, y yo era su síntesis imposible. Llevaba dentro de mí tanto el caos como el orden, tanto la pasión como el miedo, tanto la valentía como la cobardía, y había elegido el caos. No porque fuera mejor que el orden, sino porque era el caos que podía soportar, el dolor que podía cargar, la vida que podía vivir sin traicionarme. Una tarde de abril, siempre abril, el mes que parecía perseguir a mi familia, Yang Wu me llevó a una exposición. No era su exposición, era de otro fotógrafo, pero mientras caminábamos entre las imágenes, él me tomó de la mano y me susurró: algún día será mi turno. Y cuando lo sea, la primera fotografía será tuya. Lo miré con curiosidad. ¿Ya me fotografiaste? Sonrió. Miles de veces, en mi mente, eres la imagen que más me acompaña. No era la declaración de amor perfecta que John Q hubiera preparado. No había flores, ni anillo, ni plan elaborado. Solo era un hombre con las manos vacías diciéndome que yo era importante para él. Y eso fue suficiente. Cuando salimos de la exposición, el cielo estaba de ese color indefinido entre azul y gris. El viento soplaba suave. Las personas pasaban a nuestro lado con sus vidas privadas. Y nosotros caminamos sin rumbo fijo, sin destino claro, solo caminando porque estar juntos era suficiente razón para seguir adelante. Pensé en mi tía, en su carta, en su confesión de que había estado cansada toda su vida, y entendí que ella no había estado cansada de trabajar. Había estado cansada de no sentir, cansada de la perfección que anestesia, cansada de una vida tan predecible que ya no había razón para vivirla.
Mi madre, en cambio, nunca había tenido tiempo para estar cansada del modo equivocado. Siempre había algo que hacer, algo que resolver, algo que sentir. Y en medio de todo ese caos había estado viva, dolorosamente, agotadoramente, pero viva. Y yo había elegido estar viva, aunque doliera, aunque asustara, aunque no tuviera garantías. La noche cayó sobre la ciudad. Las luces se encendieron una por una. Yang-woo y yo nos detuvimos en un puente sobre el río. Nos quedamos allí, mirando el agua oscura fluir debajo de nosotros, llevándose todo lo que había sido y trayendo todo lo que sería. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que estoy asustada. Yo también, pero ya no quiero huir. Él asintió. Yo tampoco. Y nos quedamos allí, dos personas asustadas que habían decidido ser valientes juntas. No porque tuviéramos todas las respuestas, sino porque finalmente habíamos entendido que las preguntas correctas son más importantes que las respuestas cómodas. El río seguía fluyendo, el viento seguía soplando, y nosotros seguíamos de pie, juntos. Dicen que hay momentos en la vida que no se miden en minutos ni en horas, sino en antes y después. Mi abuela murió ese verano. No fue una sorpresa. Tenía 87 años y llevaba meses apagándose lentamente, como una vela que se consume hasta el final. Pero cuando recibí la llamada de mi madre, algo en mí se detuvo, porque mi abuela era la última persona que había conocido a mi madre y a mi tía cuando eran idénticas, cuando todavía no había caminos diferentes, cuando aún eran solo dos bebés que lloraban con la misma voz. El funeral fue pequeño, pocas personas, la familia inmediata y algunos vecinos ancianos que apenas podían caminar. Mi madre estaba de pie junto al ataúd, rígida como una estatua con los ojos secos. No había llorado, ni una sola lágrima. Después de la ceremonia, mientras todos se retiraban, ella se quedó sola frente al ataúd cerrado. Me acerqué y me paré junto a ella en silencio. Tu abuela me dijo algo antes de morir. Habló sin mirarme. Me dijo que nunca entendió por qué dos hermanas idénticas terminaron en lugares tan diferentes. Le dije que fue casualidad. 10 minutos. Pero ella negó con la cabeza. Me dijo que no hay casualidades, que cada una eligió su camino mucho antes de conocer a los hombres con quienes se casaron, que tu tía eligió la seguridad porque tenía miedo y yo elegí el riesgo porque no sabía tener miedo. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados, pero había algo en ellos que nunca había visto antes, algo parecido a la paz. Creo que ambas tuvimos razón y ambas nos equivocamos. Esa es la naturaleza de las decisiones importantes. Nunca sabes si elegiste bien hasta que ya es demasiado tarde para elegir otra cosa. Esa noche, después del funeral, volví al departamento que ahora compartía con Yang-woo. Era pequeño, viejo, con paredes delgadas que dejaban escuchar a los vecinos. Pero era nuestro. Él estaba trabajando en su computadora, editando fotografías con esa concentración absoluta que lo caracterizaba. Cuando entré, levantó la vista y supo inmediatamente que algo había pasado. No preguntó, solo abrió los brazos. Y yo me dejé caer en ellos y lloré por mi abuela, por mi tía, por mi madre, por todas las mujeres de mi familia que habían cargado contradicciones imposibles y habían sobrevivido de todos modos. Mi abuela dijo que no hay casualidades, le dije entre sollozos. ¿Crees que es verdad? Yang-woo me acarició el cabello con suavidad. No lo sé, pero creo que aunque sean casualidades, las convertimos en destino. Elegimos qué significan. Y ese acto de elegir es lo que nos define. Tenía razón. Mi madre había tomado una casualidad, 10 minutos de diferencia,
y había construido toda una vida alrededor de esa diferencia. Mi tía había hecho lo mismo y yo estaba haciendo lo mismo ahora, tomando las circunstancias de mi vida y decidiendo qué hacer con ellas. Los meses siguientes fueron extraños, no porque algo dramático sucediera, sino precisamente porque no sucedió nada dramático. La vida simplemente continuó. Yang Wu trabajaba en sus proyectos fotográficos. Yo seguía en mi empleo de oficina. Visitábamos a mi madre los fines de semana. Cuidábamos de mi padre cuando ella necesitaba descansar. Escribíamos cartas a mi hermano en prisión. Era una vida simple. No había lujos, no había seguridades. Había meses en que el dinero apenas alcanzaba. Había noches en que discutíamos sobre cosas tontas porque estábamos cansados. Había días en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero también había mañanas en que despertaba y lo veía dormido junto a mí, con el rostro relajado y vulnerable, y sentía algo que nunca había sentido antes. No era la emoción arrebatadora del principio. Era algo más profundo, más quieto. Era la certeza de que, aunque el mundo se derrumbara, habría alguien junto a mí en las ruinas. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar la casa, encontré una caja vieja en el armario. Dentro había fotografías de cuando mi madre y mi tía eran jóvenes. Las miré una por una. Era imposible distinguirlas. Misma sonrisa, mismo cabello, mismos ojos, como si fueran reflejos en un espejo. ¿Cómo saben cuál es cuál?, le pregunté a mi madre. Ella se acercó y tomó una de las fotografías. La estudió largamente. Por la mirada, dijo finalmente: tu tía siempre miraba con cautela, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Yo siempre miraba como si estuviera lista para pelear contra lo que fuera que viniera. Tenía razón. Ahora que lo decía, podía verlo. Una miraba hacia adentro, buscando protección. La otra miraba hacia afuera, buscando batalla. ¿Extrañas a tu hermana?, pregunté suavemente. Mi madre guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego dijo algo que me rompió el corazón. La extraño todos los días, pero no extraño quién era. Extraño quién podría haber sido si hubiera sido valiente. Esa noche, acostada junto a Yang Wu, pensé en el coraje, en lo que significa realmente. No es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Mi tía había tenido miedo y había construido muros. Mi madre había tenido miedo y había saltado de todos modos, y yo estaba aprendiendo a saltar. Un día, Yang Wu llegó a casa con una noticia que cambió todo. Una galería pequeña pero respetada había aceptado exhibir su trabajo. No era una galería grande, no había dinero de por medio, pero era un reconocimiento. Era alguien diciendo: lo que haces importa. Lo vi casi temblar cuando me lo dijo. Jin, van a exponer mis fotografías, 20 imágenes de los ríos, durante todo un mes. Lo abracé con fuerza. Lo sabía que alguien las vería. La noche de la inauguración, toda mi familia fue. Mi madre con su ropa sencilla y sus manos ásperas. Mi padre en silla de ruedas, mirando al vacío pero presente de todos modos. Incluso conseguí un permiso especial para que mi hermano saliera unas horas de prisión, escoltado por guardias. Caminamos por la galería viendo las fotografías de Yang Wu. Eran hermosas, devastadoramente hermosas. Ríos que se desvanecían, agua que se convertía en memoria. Tiempo capturado en un instante antes de perderse para siempre. Mi madre se detuvo frente a una fotografía en particular. Era un río delgado serpenteando entre montañas, con la luz del atardecer dorándolo todo. Se quedó allí largo rato, inmóvil. ¿En qué piensas, mamá?, le pregunté. Ella no apartó los ojos de la imagen. Pienso que esto es lo que tu tía nunca entendió,
que lo hermoso no es lo que dura, es lo que brilla antes de desaparecer. Y por miedo a perderlo, ella nunca se permitió tenerlo. Esas palabras resonaron en mí con una verdad que dolía. Mi tía había vivido protegiéndose de la pérdida, y al hacerlo, nunca había tenido nada que perder. Mi madre había vivido arriesgándose a perderlo todo, y precisamente por eso había tenido algo valioso que perder. Esa noche, después de la exposición, Yang Wu y yo caminamos por las calles vacías. Estaba eufórico, hablando rápido sobre las personas que habían venido, los comentarios que había escuchado, las posibilidades que se abrían, y yo lo escuchaba sonriendo, sintiendo una felicidad vicaria que era casi dolorosa. Nos detuvimos en un parque pequeño. Había un banco bajo un árbol. Nos sentamos allí, en el silencio de la noche, mientras las estrellas aparecían una por una sobre nosotros. Jin Jin dijo después de un largo silencio: ¿te arrepientes? ¿De qué? De elegirme, de no haberte quedado con Yang Qiu. Él podría haberte dado una vida mejor, más estable, más... Lo interrumpí poniéndole un dedo en los labios. No me arrepiento, ni un segundo. ¿Ha sido fácil? No, Amber. ¿Ha sido cómodo? Tampoco. Pero ha sido real, absolutamente. Él tomó mi mano. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Y yo tengo miedo de que un día te despiertes y decidas que quieres algo más que esta vida simple que tenemos. Pero tener miedo juntos es mejor que estar segura y sola. Nos besamos bajo ese árbol. No fue un beso cinematográfico. No hubo música de fondo ni luces perfectas. Solo dos personas besándose en un parque oscuro, con el olor de la tierra húmeda y el sonido distante del tráfico. Pero fue perfecto, de la manera en que las cosas reales son perfectas, imperfectamente, auténticamente. El tiempo siguió pasando, las estaciones cambiaban, el trabajo de Yang Wu comenzó a ser reconocido poco a poco. No se volvió famoso, no se volvió rico, pero empezó a vender algunas fotografías, empezó a recibir encargos pequeños, y eso fue suficiente para que pudiera seguir haciendo lo que amaba. Mi hermano salió de prisión después de 2 años y medio por buen comportamiento. Estaba cambiado, más callado, más cuidadoso con sus palabras, pero había algo en sus ojos que reconocí. Había aprendido que el dolor que causamos regresa multiplicado. Lo siento, me dijo el día que salió, por todo, por haber sido tan estúpido. No necesitas disculparte conmigo, le respondí. Necesitas disculparte contigo mismo y luego perdonarte y luego seguir adelante. Él asintió lentamente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante cuando has roto todo? Pensé en mi padre, en mi madre, en mi tía, en todas las formas en que mi familia había estado rota y se había recompuesto de maneras imperfectas. Un paso a la vez, le dije. No intentas arreglarlo todo de una vez. Solo te levantas cada día y das un paso, y luego otro, y otro, y un día volteas y te das cuenta de que has caminado muy lejos de donde empezaste. Mi padre murió en otoño. Fue tranquilo. Se durmió una noche y simplemente no despertó. Mi madre lo encontró en la mañana, todavía acostado, con el rostro sereno. Llamó a una ambulancia, pero ya era tarde. O tal vez era el momento justo, quién sabe. El funeral fue aún más pequeño que el de mi abuela. Solo nosotros, la familia inmediata. Mi madre estuvo callada durante toda la ceremonia. No lloró, no habló. Solo estuvo allí, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando el ataúd como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé con ella en la casa vacía. Preparé té. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde tantas cenas habían transcurrido. El silencio era espeso, casi tangible. ¿Estás bien, mamá?
Pregunté finalmente. Ella tomó un sorbo de té. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando era joven, comenzó con voz suave. Tu abuela me dijo que el amor era como agua, que tomaba la forma del recipiente que lo contenía. Si lo ponías en un vaso, era pequeño. Si lo ponías en un río, era inmenso. Tu padre era un océano, y yo era solo una persona tratando de contener un océano en mis manos. ¿Valió la pena?, le pregunté. La pregunta que había estado esperando hacer durante años. Ella me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿lo haría de nuevo? Y la respuesta es sí. Sabiendo todo lo que sé ahora, todo el dolor, todo el abandono, todo el agotamiento, lo haría de nuevo, porque amarlo, incluso cuando no estaba, me hizo sentir más viva que no amar nunca. Lloré entonces, no por mi padre, sino por mi madre, por la enormidad de su corazón, por su capacidad de seguir eligiendo el amor incluso cuando el amor le había costado todo. Ella se levantó y vino hacia mí. Me abrazó como no me había abrazado desde que era niña. Y en ese abrazo sentí todo el peso de su vida, todo lo que había cargado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había ganado al perderlo todo. Jin Jin, me susurró. La vida no se trata de elegir correctamente, se trata de vivir completamente con lo que eliges. Tu tía eligió seguridad y murió sin vivir. Yo elegí riesgo y viví completamente. Tú has elegido tu camino. Ahora vívelo. No mires atrás preguntándote qué hubiera pasado. Mira adelante y construye algo hermoso con lo que tienes. Esas palabras se tatuaron en mi alma. Los meses siguientes fueron de ajuste. Mi madre tuvo que aprender a vivir sola por primera vez en su vida. La visitaba seguido. Yang Wu también. Poco a poco, ella empezó a encontrar una rutina nueva. Empezó a ir a clases de pintura en un centro comunitario. Descubrió que le gustaba pintar paisajes. No era buena, pero eso no importaba. Lo hacía porque la hacía sentir algo. Mira, me dijo un día mostrándome una pintura de un río. Tu novio me inspiró. Estoy pintando cosas que desaparecen. La pintura era torpe. Los colores no combinaban bien. La perspectiva estaba completamente errada, pero había algo en ella que era absolutamente hermoso. Era la pintura de alguien que finalmente estaba haciendo algo solo porque quería, sin otra razón. Un año después de la muerte de mi padre, Yang Wu me pidió matrimonio. No fue en un restaurante elegante. No hubo anillo costoso. Fue en nuestro pequeño departamento, un martes normal después de cenar. Estábamos lavando los platos juntos cuando él se secó las manos y se volteó hacia mí. Jin Jin, dijo simplemente, cásate conmigo. Me quedé con un plato mojado en las manos. ¿Qué? Cásate conmigo. No porque tengamos que hacerlo, no porque sea el siguiente paso lógico, sino porque quiero despertar cada día y elegirte de nuevo. Quiero envejecer contigo. Quiero que cuando seamos viejos y miremos atrás, digamos, construimos esto juntos. No había flores, no había música, no había nada de lo que se supone debe haber en una propuesta. Solo había honestidad, crudeza, realidad. Sí, respondí, porque no había otra respuesta posible. Nos casamos en primavera. Fue una ceremonia pequeña. Mi madre estuvo allí, con un vestido que había cosido ella misma. Mi hermano estuvo allí, todavía reintegrándose a la vida después de prisión. Algunos amigos de Yang Wu, algunos compañeros míos del trabajo. Nada elaborado, nada costoso. Solo personas que nos importaban viendo cómo prometíamos cosas que no sabíamos si podríamos cumplir. En lugar de votos tradicionales, cada uno leyó algo que habíamos escrito. Cuando llegó mi turno, saqué un papel arrugado y leí con voz temblorosa. Yang Wu.
No te prometo felicidad eterna porque no creo que exista. No te prometo que nunca dudaré porque sé que dudaré. No te prometo facilidad porque sé que será difícil. Pero te prometo presencia. Te prometo que cuando las cosas se pongan difíciles, no huiré. Te prometo que cuando dudes, te recordaré por qué elegimos esto. Y te prometo que al final de nuestros días, si miro atrás, diré sin arrepentimiento, esto valió cada momento doloroso. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de mi madre, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto antes. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, como si estuviera viendo en mí algo que ella había vivido y que ahora continuaba en una nueva forma. La recepción fue en un restaurante pequeño, comida simple, vino barato, risas genuinas. En un momento de la noche mi madre se levantó y pidió decir unas palabras. Se quedó de pie frente a todos, con las manos ligeramente temblorosas. No soy buena con las palabras, comenzó. Nunca lo he sido, pero quiero decirle algo a mi hija. Jin Jin, he visto cómo has luchado, he visto cómo has dudado, he visto cómo has tenido miedo y también he visto cómo has sido valiente. Has elegido el camino difícil, igual que yo, y eso me llena de orgullo. No porque sea el camino correcto, no sé si lo es, sino porque es tu camino y lo estás caminando con los ojos abiertos. Eso es todo lo que una madre puede pedir. Esa noche, después de que todos se fueron, Yang Wu y yo regresamos a nuestro departamento. Entramos y nos quedamos parados en medio de la sala, todavía vestidos con nuestras ropas de boda, mirándonos en el silencio. Entonces dijo él con una sonrisa tímida, somos esposos ahora. Somos esposos, repetí. Y entonces nos reímos, porque era absurdo, porque era maravilloso, porque era aterrador y emocionante y real. Esa noche no hubo luna de miel exótica, no hubo hotel de lujo. Solo nos acostamos en nuestra cama vieja, en nuestro departamento pequeño, y nos quedamos despiertos hablando hasta el amanecer. Hablamos de nuestros miedos, de nuestros sueños, de lo que queríamos construir juntos. Y cuando finalmente nos quedamos dormidos, lo hicimos con las manos entrelazadas. Los años siguientes fueron vida. Solo vida en su forma más pura y despojada. Hubo momentos hermosos, hubo momentos terribles. Hubo días en que nos amábamos tanto que dolía. Hubo días en que nos irritábamos tanto que queríamos gritar, pero siempre, siempre elegimos quedarnos. Mi madre envejeció con dignidad. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos se volvieron más ásperas, pero había algo en ella que se había suavizado. Una paz que no había tenido antes, como si finalmente hubiera dejado de pelear contra la corriente y hubiera aprendido a flotar. Un día, años después de mi boda, estábamos sentadas en su pequeño jardín. Había convertido el patio trasero en un jardín donde cultivaba vegetales y flores. Estábamos bebiendo té en silencio, cuando de pronto me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes? Tu tía me visitó en sueños anoche. ¿Qué te dijo? Me dijo que finalmente entiende, que desde donde está ahora puede ver ambos caminos, el que tomó y el que yo tomé, y que ambos llevaban al mismo lugar al final, al silencio, pero que el silencio que encontré yo está lleno de ecos de vida vivida, y el suyo está lleno de ecos de vida no vivida, y que esa diferencia es todo. Nos quedamos en silencio después de eso. El viento movía las hojas, las flores se mecían suavemente, y yo pensé en mi tía, en su carta, en su desesperación, en su decisión final. Y entendí que ella no había sido cobarde. Había sido tan valiente como mi madre, solo que en dirección opuesta. Mi madre había sido valiente hacia afuera. Mi tía había sido valiente hacia adentro.
Ambas habían enfrentado el miedo de formas diferentes y ambas habían pagado el precio de sus decisiones. Pero solo una había vivido lo suficiente para ver si había valido la pena. Una tarde de otoño, siempre otoño, la estación de las despedidas, mi madre me llamó y me pidió que fuera a verla. Cuando llegué, estaba sentada en su jardín con una manta sobre las piernas, aunque no hacía tanto frío. «Jin Jin», me dijo cuando me senté junto a ella, «quiero mostrarte algo». Sacó una caja pequeña de debajo de la manta. Dentro había 2 fotografías, una de ella y una de mi tía, tomadas el mismo día. Eran idénticas en las fotografías, imposible distinguir una de otra, pero mi madre había escrito algo detrás de cada una. Detrás de la suya decía, «Elegí vivir». Dolió. Detrás de la de mi tía decía, «Eligió protegerse». Dolió más. «Quiero que guardes estas fotografías», me dijo. «Y cuando tengas dudas, porque las tendrás, todos las tenemos, quiero que las mires. Y quiero que recuerdes que no existe la decisión perfecta. Solo existe la decisión que puedes vivir, y eso es suficiente». Tomé las fotografías con manos temblorosas. «Mamá, ¿estás bien?». Ella sonrió. Era una sonrisa cansada pero genuina. «Estoy más que bien. Estoy completa. He vivido mi vida sin arrepentimientos, no porque haya sido perfecta, sino porque fue mía. Y ahora tú estás viviendo la tuya. Y eso es todo lo que una madre puede pedir». Nos quedamos allí hasta que el sol comenzó a ponerse. El cielo se tiñó de naranjas y rosas. Las sombras se alargaron. Y en ese momento perfecto e imperfecto, entendí algo fundamental. La vida no es una línea recta, es una contradicción constante. Somos capaces de amar y odiar a la misma persona, de querer quedarnos y querer huir, de sentir paz y sentir tormenta al mismo tiempo. Y aprender a vivir con esa contradicción, no resolverla, no eliminarla, sino habitarla, es la única sabiduría que realmente importa. Mi madre y mi tía habían sido 2 caras de la misma moneda, idénticas pero opuestas, y yo era la síntesis. Llevaba dentro de mí ambas posibilidades, y había elegido una, no porque fuera mejor, sino porque era la que podía habitar sin traicionarme. Años después, cuando mi propio cabello comenzó a mostrar hebras de plata, cuando las arrugas comenzaron a marcar mi rostro, cuando Yang Wu y yo celebramos nuestro 10º aniversario en ese mismo departamento pequeño que nunca dejamos, me di cuenta de algo. No había elegido correctamente, pero tampoco había elegido mal. Simplemente había elegido. Y había vivido completamente con esa elección, con todos sus dolores, con todas sus alegrías, con todas sus contradicciones. Una noche, acostada junto a Yang Wu, él me preguntó lo mismo que me había preguntado tantos años atrás. ¿Te arrepientes? Y mi respuesta fue la misma, pero más profunda, más cierta. No, ni un segundo, porque esta vida imperfecta, complicada, difícil, es mía, y la he vivido completamente, y eso es todo lo que alguien puede pedir. Él sonrió en la oscuridad. Yo tampoco me arrepiento. Y nos quedamos dormidos con las manos entrelazadas como habíamos hecho 1000 noches antes, como haríamos 1000 noches más. Afuera, el viento soplaba suave entre los árboles. Las hojas caían en su danza eterna. El mundo seguía girando, indiferente a nuestras pequeñas historias. Pero para nosotros, nuestra historia era todo. Era el universo completo contenido en un departamento pequeño, en 2 personas imperfectas que habían decidido ser imperfectas juntas. Y en algún lugar, en ese espacio indefinido entre la vigilia y el sueño, pensé en mi tía. Y le dije en silencio, lo siento. Siento que tuvieras tanto miedo. Siento que la seguridad que buscaste te matara. Pero gracias.
Gracias por enseñarme, incluso en tu ausencia, que hay destinos peores que el dolor. Y uno de ellos es nunca sentir nada en absoluto. El sueño llegó como una marea gentil y me dejé llevar, porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que la vida no se trata de encontrar certezas, se trata de aprender a bailar con la incertidumbre, de hacer las paces con la contradicción, de elegir y vivir y equivocarse y levantarse y volver a elegir, una y otra vez, hasta que ya no queden elecciones por hacer, hasta que solo quede el silencio. Y cuando llegue ese silencio final e inevitable, espero que esté lleno de ecos, de risas y lágrimas, de momentos vividos y decisiones tomadas, de amor imperfecto y vida real, de todo lo que fue y todo lo que elegí ser.